A ver, ¿alguno de ustedes puede hacer la oración, por favor? Nuestra delegada espiritual, Ya, cualquiera, no hay problema. Kaori. Ya, yo la hago, doctora. Oramos. Ya, perfecto, gracias. Oramos. Amado Padre, que en el cielo santificado sea tu nombre, Señor. Venimos en tu presencia, Padre, para poder estudiar y comprender la clase de hoy día con la doctora Magdalena. Te pedimos, Señor, tu atención y la sabiduría que siempre brindas. Este y mucho más te pido, Dios, en nombre de Jesús. Amén. Amén, muchas gracias. Bien, chicos, vamos a empezar nuestra clase. Eh, Creo que con las disculpas del caso de mi parte también, pues ahí recién me pasaron los roles y pues todos quieren tener sus clases y a veces es un poco difícil porque se nos cruzan las horas, ¿no? Felizmente, gracias a Dios, podemos empezar ahorita nuestra clase, ¿no? Entonces, igual también la parte que nos faltaría de neuro, me hubiera gustado tal vez hacerlo hoy día, pero terminando con ustedes, luego tengo con otro grupo, entonces ya veremos luego cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, vamos a empezar con lo que corresponde a la parte de embriología. Entonces, solamente acá para recordar que una vez que se realiza la fecundación, como sabemos, se realiza en una parte de la trompa, eh, empieza la división celular, ¿no? Hasta que vamos a ver que se llega a formar el embrión de dos hojas y posteriormente vamos a tener, digamos, que el blastocisto se va a implantar a nivel de la pared uterina y va a empezar la gastrulación, ¿no? Y la formación de los diferentes órganos y el desarrollo del embrión, ¿verdad? Entonces, este blastocisto, que un inicio va a tener, digamos, solamente dos hojas, va a tener el epiblasto y el hipoblasto. Posteriormente va a formarse una tercera hoja, ¿no? Esa tercera hoja va a significar ya la gastrulación, es decir, vamos a tener las tres hojas germinales, ¿no? El ectodermo, el endodermo y el mesodermo. El epiblasto va a formar lo que es el ectodermo, el hipoblasto va a formar el endodermo y a partir del endodermo van a migrar células hacia la parte central para formar el mesodermo. De esa manera vamos a tener el embrión trilaminar, ¿no? Una vez que ya está implantado, se está formando acá los lagos venosos para dar la nutrición y oxigenación al bebé en formación. Entonces, histológicamente, cuando nosotros hacemos los cortes, acá tenemos, por ejemplo, uno, así es como lo vemos, ¿no? O sea, acá tenemos, por ejemplo, ya la formación de lo que es el tubo neural. Acá tenemos parte de lo que es el mesodermo paraxial. Acá sus dos hojas, ¿no? Las dos hojas laterales. Entonces, ustedes acá están viendo este tipo de células que un inicio van a ser estratificadas, ¿no? Son células pequeñitas que parecen pepitas más o menos, son indiferenciadas, nosotros las llamamos así, y es importante recordar esto o al menos tenerlo en cuenta, ¿no? Porque muchos de los tumores que se van a desarrollar en los seres humanos van a tener este tipo de células, ¿no? Entonces ahí vamos a recordar porque se hace mención a las células embrionarias, ¿no? Entonces ahí vamos a recordar que son estas células indiferenciadas, ¿no? Todas se parecen. Si vemos acá, por ejemplo, a nivel del tubo neural, son fusiformes, medias alargaditas, igual acá, ¿no? O sea, en esta etapa, cuando se están formándose los órganos, vamos a llamar las células embrionarias, ¿no? Entonces, quiero hacer esa salvedad porque posteriormente ustedes van a escuchar, ¿no? Hay neoplasias sumamente agresivas, sobre todo aquellas que se dan a temprana edad o aquellas neoplasias, por ejemplo, que se pueden desarrollar
y tienen un crecimiento muy rápido, son neoplasias infiltrativas, generalmente son neoplasias embrionarias, ¿no? Entonces hacemos mención y recordamos a este tipo de células que en un inicio van a formar los diferentes órganos, ya no solamente, digamos, el sistema nervioso. Acá estamos viendo el mesodermo va a originar todo lo que es músculo, las partes óseas, cartílago, y tejido conjuntivo, ¿no? Y el endodermo va a originar los epitelios de los diferentes aparatos y sistemas. Entonces, en el desarrollo del sistema embrionario vamos a ver que su origen es a partir del ectodermo. Más o menos a la cuarta semana del desarrollo se va a formar el sistema nervioso a partir de una placa neural y de la cresta neural, ¿no? Entonces, esto, para que se desarrolle el sistema nervioso, se lleva a cabo mediante tres procesos. Vamos a tener el primero es la inducción, luego tenemos la neurulación primaria y secundaria, ¿no? La inducción va a ser por la acción de la notocorda. Esta notocorda, como sabemos, va a dirigir a través de diversos factores el desarrollo de la placa neural, no va a inducir. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, que ya tenemos lo que corresponde al ectodermo. Este ectodermo, por ejemplo, acá, que en un inicio era planito, acá empieza a evaginarse y va a formar como una especie de un surco, ¿no? Este surco va posteriormente a completar, va a unirse en ambos extremos y va a formar el tubo neural, ¿no? Entonces, la parte del ectodermo que queda hacia las partes laterales va a quedar como digamos el ectodermo, ¿no? Pero también vamos a tener otras células que van a formar la cresta neural y son derivadas del mesodermo, ¿no? Entonces, estas células que están acá entre el ectodermo y el tubo neural van a constituir la cresta neural, que va a formar también otras estructuras del tejido del sistema nervioso. Entonces, acá tenemos la placa, el tubo neural. Como pueden ver, se sigue manteniendo ese tipo de células indiferenciadas primitivas, ¿no? Entonces acá ya vemos, por ejemplo, que se está aproximándose la unión del tubo neural, se completa y queda ya separado, ¿no? Entonces va a quedar separado el tubo neural, vamos a tener las células de la cresta neural y vamos a tener aparte el ectodermo, ¿no? Entonces, en este cuadrito tenemos, por ejemplo, las estructuras que van a derivar de cada una de ellas, ¿no? Del neuroectodermo, vamos a ver, el neuroectodermo va a originar lo que es el tubo neural, lo que va a constituir, digamos, el sistema nervioso central, lo que es el encéfalo, el cerebelo, el tronco cerebral y también la médula espinal, ¿no? Al igual que las motoneuronas. El ectodermo superficial, que digamos es la parte más externa, va a formar las placas o los nervios, ¿no? Entonces vamos a tener la placoda olfatoria, vamos a tener la placoda hipofisiaria que va a formar la bolsa de Rathke y que posteriormente va a constituir la adenohipófisis. Luego vamos a tener la placoda trigeminal, vamos a tener la placoda óptica, la primera placoda epibranquial con el ganglio geniculado séptimo, la segunda placoda epibranquial con el ganglio petroso o noveno par, la tercera placoda con el ganglio nodoso o décimo par, ¿no? Y de la cresta neural de esas células que han migrado vamos a tener lo que va a originar las leptomeninges, es decir, esas membranas que van a cubrir al encéfalo y a la médula, ¿no? Tenemos ahí la dura madre, la aracnoides y la pía madre, ¿no? Acá, disculpe, en la cresta neural solo da la aracnoides y la pía madre. Del mesodermo paraxial vamos a tener el origen de la dura madre. Acá en la cresta neural también vamos a ver que origina a la parte, digamos, de los ganglios de la raíz posterior, las neuronas sensitivas, después tenemos las neuronas simpáticas postganglionares, las parasimpáticas postganglionares, espinales y craneales y las células satélites de los ganglios sensitivos. Entonces acá tenemos
en este cuadrito la división de cada una de las estructuras que origina estas diferentes partes del sistema nervioso, ¿no? Básicamente el neuroectodermo origina todo lo que es el sistema nervioso central y la cresta neural va a originar el sistema nervioso periférico. Entonces, en la neurulación primaria vamos a tener que va a hacer que se forme el tubo neural. Como habíamos visto, una vez que se ha hecho la inducción, vamos a tener la formación de la placa neural, ¿no? Entonces, esta placa neural va a ser, digamos, como una estructura laminar, ¿no es cierto? Entonces, es el ectodermo no neural, esta parte de acá va a expresar dos moléculas, BMP4 y BMP7, ¿no? Entonces, estas lo vamos a tener en esta parte de acá. La notocorda, que va a ser, digamos, una estructura que va a dirigir, va a inducir, digamos, el desarrollo, la diferenciación, va a tener tres factores, ¿no? Va a tener el factor del noyina, el noyin, la cordina y la folistatina, ¿no? Que van a inhibir a este factor que viene a ser que va a hacer que prolifere, aumente de tamaño estas células del ectodermo, ¿no? Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, acá va a tener unos límites, ¿no? Como ustedes están viendo acá, los cuadraditos verdes van a constituir las fronteras. Estos factores de la notocorda van a tener, digamos, hasta un límite hasta donde, digamos, van a estimular, ¿no? Entonces, estas plaquitas verdes están más o menos delimitando hasta dónde es su acción de la notocorda, ¿no? Entonces, este ectodermo no neural va a expresar BM4 y BMP4 y 7, ¿no? Entonces la notocorda induce a través de estos tres factores que van a inhibir a este BMP. Entonces el ectodermo va a engrosar y va a formar la placa neural, ¿ya? Como lo que estamos viendo acá. Los bordes de la placa neural va a tener, digamos, concentraciones intermedias de BMP, ¿no? Entonces van a ser las fronteras y van a formar las células del cordón nervioso, ¿no? Y las placodas ectodérmicas. En la etapa 2 vamos a tener la formación de la placa neural que se va a alargar y a ese proceso de alargamiento vamos a llamar convergencia y extensión. Entonces, en la neurulación primaria, ¿qué es lo que vamos a tener? Acá tenemos la parte del ectodermo. Vemos cómo se está alargándose y está multiplicando sus células, ¿no? Entonces va a empezar a tener, digamos, unas divisiones a las que vamos a llamar pliegues neurales, ¿no? Entonces empieza a formar como digamos, como unas prolongaciones y va a tener acá unas divisiones, ¿no? Estas divisiones van a ser las bisagras laterales y vamos a ver también una bisagra media acá, ¿no? Como, digamos, como que fuesen, digamos, hasta acá es una parte de, digamos, de un bracito y a partir de acá va a ser otra parte. Más o menos van a establecerse los límites estas bisagras, ¿no? Entonces acá tenemos y la parte central va a formar lo que es el surco neural, ¿no? Entonces, en una cuarta etapa, esta placa empieza, como les había dicho, empieza a elongarse y a estirarse y acá va a formar, va a empezar a tener otra forma, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que estas partes del tubo van a sufrir una inclinación hacia la parte inferior, ¿no? Entonces acá ya se va a notar más clara la bisagra medial y acá tenemos las bisagras laterales, ¿no? Estas otras dos que están acá. Entonces empieza a formarse como una especie, digamos, de un triángulo. Posteriormente estas células siguen multiplicándose, siguen dividiéndose. Entonces ya no va a ser, digamos, solamente este segmento largo, sino vemos acá, por ejemplo, que se ha incrementado el número de células y también esto hace que se haya elongado más y se haya, digamos, tenga mayor longitud, ¿no? Entonces acá ya más o menos se está formando como una estructura tubular, ¿no?
seguimos viendo a las bisagras laterales y a la bisagra media, ¿no? Entonces, estos extremos que veíamos acá, que era, digamos, el extremo B, se van a, digamos, acá estas bisagras laterales se van a aproximar. Acá estamos viendo que se aproximan. Poco a poco se van a acercarse y se van a cerrar, ¿no? Entonces, y las bisagras medias también van a completar ya, digamos, el desarrollo de toda estructura, de toda esta estructura a la que vamos a llamar el tubo neural, ¿no? Entonces, una vez que se han aproximado estas bisagras mediales, las bisagras laterales, se va a cerrar el tubo y va a formar, digamos, ya un tubo independiente, ya, digamos, individual solo, ¿no? Entonces, así estas partes laterales vamos a tener que migran células del mesodermo que van a constituir las células de la cresta neural. Entonces, todo esto que estamos viendo acá, todo este tubo neural va a formar lo que es el sistema nervioso central y la médula espinal. Y estas células que han migrado, que van a constituir la cresta neural, va a constituir lo que es el sistema nervioso vegetativo. Esta parte que queda libre de acá del ectodermo va a formar la piel y los anexos. Entonces, igualmente van a seguir habiendo factores que van a inducir y van a dirigir esta diferenciación, esta formación de estas estructuras, ¿no? En esta cuarta etapa, ya digamos, cuando ya se ha individualizado, se ha formado lo que es el tubo neural, vamos a tener que las células ya, digamos, han completado ya su fusión, su unión y queda como un tubo individual. Obviamente esta parte central está vacía y los extremos también va a tener un extremo caudal y un extremo craneal, ¿no? Entonces, en la neurulación del embrión, como vemos, va a formar lo que es, digamos, el sistema nervioso central que estamos viendo hacia esta parte craneal y acá lo que correspondería a la médula espinal, ¿no? Entonces, esto va a hacer que se diferencien diferentes estructuras y como les habíamos visto, todo esto es como un tubo, ¿verdad? Entonces, este tubo va a tener dos extremos, un extremo craneal al que vamos a llamar el neuroporo anterior y un extremo distal al que vamos a llamar el neuroporo posterior. Ambos neuroporos o extremos también van a tener una etapa en la que se va a cerrar y más o menos va a ocurrir hacia la cuarta semana, ¿no? Entre el día 25 va a cerrarse lo que es el neuroporo anterior y 2 días después, más o menos, el neuroporo posterior. Entonces, estas estructuras o esta estructura que forma, digamos, el sistema nervioso central, lo que es, digamos, la parte del encéfalo y la médula espinal, también va a sufrir diferentes modificaciones, ¿no? Hacia la parte craneal vamos a ver que se va a formar ambos hemisferios cerebrales, se va a formar lo que es el cerebelo, el tronco cerebral, ¿no? Y hacia la parte caudal vamos a tener lo que es la médula espinal. Entonces, una parte, digamos, que va a permitir el crecimiento y la diferenciación va a ser también que las otras estructuras que se están formando derivadas de las otras hojas del embrión van a ir, digamos, individualizándose. Entonces, por ejemplo, por acá vamos a tener que ya la eminencia cardíaca también ha iniciado su formación, se ha desplazado y está dando espacio a que el tubo neural también pueda desarrollarse, ¿no? Por otro lado, las estructuras que estaban adyacentes al tubo neural son, digamos, las somitas, ¿no? Estas somitas van a formar lo que es, digamos, la parte muscular y la parte ósea, ¿no? Entonces, acá al costado de la médula espinal, como sabemos, vamos a tener lo que son los cuerpos vertebrales y las costillas, ¿no? Entonces, como sabemos, a través de los agujeros van a salir los pares craneales, o sea, mejor dicho, los nervios periféricos que van a, digamos, inervar todo lo que son miembros superiores, inferiores y también la parte del tórax y el abdomen, ¿no es cierto?
Entonces, en esta formación del tubo neural vamos a ver que esto que es, digamos, como una telita o mucho, una estructura laminar, como la que estamos viendo acá, va a tener, digamos, va a empezar su formación cuando se forma esta línea primitiva, ¿no? Esta línea primitiva como que va a inducir a que este tubo neural empiece a proliferar, a multiplicar las células, luego posteriormente se formen esos pliegues mediales y los pliegues laterales y permitan que este tubo primero multiplique sus células, se elongue y llegue a formar como una especie ya de una hoja que al unirse ambos extremos va a formar lo que es el tubo neural, ¿no? Entonces, acá estamos viendo cómo esos pliegues neurales se van a unir y vamos a tener lo que es el tubo neural, ¿no? Entonces, acá estamos, digamos, más o menos simbolizando, tenemos la neurulación primaria, tenemos la notocorda, que es, digamos, a través de sus factores, esos tres factores va a inducir la diferenciación de lo que va a ser, digamos, el ectodermo, ¿no? Entonces acá vemos cómo, digamos, empieza esta parte central a aumentar de tamaño, las células de acá aumentan de tamaño y empiezan también a multiplicarse, ¿no? Entonces va esta placa neural empieza a elongarse, a engrosar para formar lo que va a ser posteriormente el tubo neural, ¿no? Entonces, esta parte del tubo neural a través de esos pliegues se fusiona y forma el tubo neural. Las células que han migrado del mesodermo van a formar en estas áreas adyacentes la cresta neural. Esta cresta neural, como sabemos, va a formar lo que es el sistema nervioso vegetativo, quedando esta parte, digamos, del ectodermo que va a dar origen a lo que es la piel y los anexos, ¿no? Entonces acá ya tenemos individualizado el tubo neural, tenemos acá estos puntitos que corresponderían a las células de la cresta neural y el ectodermo, ¿no? Entonces acá tenemos el tubito que más o menos ya tiene dos extremos, como vemos, parece un gusanito y está acompañada, como les decía, de las somitas, ¿no? Que son estas estructuras que parecen anillitos y están acompañando a cada lado del tubo neural y que van a formar posteriormente lo que es parte de la columna, ¿no? Entonces, este tubo neural también tiene que cerrarse, o sea, no puede estar, digamos, todo el tiempo abierto, ¿no? Entonces, va a cerrarse sus poros, como habíamos visto, y más o menos también, digamos, va a hacer que el cierre dé, digamos, inicio también a la formación de otras estructuras, ¿no? Entonces, esa parte que hemos visto acá de la parte central, esa parte vacía del tubo neural va a persistir, ¿no? En la médula espinal va a formar el conducto ependimario y en lo que es, digamos, el encéfalo va a formar los ventrículos, ¿no? Como sabemos, a través de este conducto ependimario y a través de los ventrículos también circula lo que es el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que digamos, a dar una protección a lo que es estas estructuras, ¿no? Tanto al encéfalo como a la médula espinal. Entonces acá tenemos el tubo neural que va, digamos, a proceder a su cierre. Los somitas lo están acompañando y acá tenemos la parte craneal, ¿no? Entonces, en este cierre del tubo neural hay dos teorías, ¿no? Una teoría que nos dice que el cierre del tubo neural va a tener, digamos, dos etapas, ¿no? La parte craneal y luego la parte caudal. Entonces, que ambos tienen, digamos, con una diferenciación de unos 2 días más o menos se llega a producir su cierre, ¿no? Pero también, digamos, hay otra teoría que tiene, digamos, fundamento en el desarrollo de lesiones, digamos, de malformaciones que se dan a este nivel, ¿no? Entonces, esta nueva teoría establece que el cierre de este tubo neural no solamente, digamos, es a nivel cefálico y caudal, sino va a tener puntos en donde va, digamos, a empezar su cierre, ¿no? Entonces,
el punto de cierre, el primer punto de cierre se va a dar más o menos a nivel dorsal. Este sería el primer punto, ¿no? Y ese cierre hace mención a que tiene dos direcciones, no tanto a la parte superior e inferior. El segundo cierre es a nivel, digamos, cefálico, como también estamos viendo acá, y también tiene dos cierres, ¿no? O sea, es un bidireccional para la parte inferior y para la parte posterior. El tercer cierre va a ser, digamos, facial. Lo estamos viendo acá y va a tener una sola dirección hacia la parte superior. El cuarto cierre va a ser, digamos, va a constituir acá hacia el área occipital y también va a ser en una sola dirección, ¿no? Entonces, y el quinto va a ser a nivel lumbar, igualmente va a tener un solo cierre, ¿no? En una sola dirección. Entonces, cuando hay, digamos, alteraciones o no se ha completado el cierre de estos niveles, vamos a tener el desarrollo de diversas malformaciones, ¿no? Que se ve, digamos, con la presencia de lesiones, ya sea tumorales como las que estamos viendo acá, ¿no? Y que constituyen defectos del cierre del tubo neural. Entonces, por ejemplo, a nivel dorsal, o torácico, vamos a ver el desarrollo de lo que conocemos como espina bífida, que ahora se llama el disrafismo espinal, porque disrafismo hace mención a que, digamos, hay un defecto en el cierre, ¿no? Entonces, disrafismo sería defecto en el cierre, ¿no? Que más o menos es similar a decir espina bífida, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a observar esto? Va, el niño nace con una lesión tumoral más o menos a nivel lumbar, que puede tener diversas características, ¿no? Puede ser, digamos, que no se forme esta lesión elevada, sino solamente sea, digamos, una depresión a ese nivel, ¿no? Y que el niño tenga, digamos, como un hoyito, como un área deprimida a este nivel, ¿no? Incluso a veces los padres también ni lo notan, ¿no? Entonces, a esta, digamos, presencia de esta depresión es lo que llamamos la espina bífida oculta, ¿no? Acá no hay, digamos, la parte, digamos, ósea está completa, como también la parte neural, ¿no? En cambio, cuando, digamos, se da otro tipo de disrafismo, vamos a ver que hay una falla en lo que es, digamos, la parte ósea, ¿no? Y la parte neural. Entonces, acá vamos a ver que hay una salida de una de las membranas que cubre a la médula, ¿no? Que es la meninge. Entonces, cuando hay, digamos, defectos a estos niveles, vamos a ver que hay una salida de la meninge. Entonces, a esto le vamos a llamar meningocele, ¿ya? Ahora, cuando el defecto va, digamos, a jalar o va, digamos, a acarrear tejido nervioso, vamos a llamarlo mielo meningocele, porque haya tejido nervioso. Pues acá, digamos, tenemos en lo que les decía, la espina bífida oculta, no se ve, digamos, mayor lesión, solamente es una depresión a nivel de la piel. Este meningocele puede tener diversos tamaños, ¿no? Puede ser una lesión muy prominente que incluso llegue a medir hasta 10 o 15 centímetros, a veces también es menos, es variable el desarrollo de esta lesión igualito en el mielo meningocele, ¿no? Entonces, ahora ambas lesiones tienen, digamos, un tratamiento quirúrgico, ¿no? Lo que acá entra neurocirugía, eh, cierra este defecto y, digamos, vamos a tener menos riesgo de que se pueda producir posteriormente otro tipo de lesiones, ¿no? Igualmente acá, claro, entre ambas es más, digamos, necesita, digamos, un tratamiento urgente es cuando, digamos, hay tejido nervioso, ¿no? En este mielo meningocele. Entonces, otra lesión que también se observa es, digamos, la raquisquisis, ¿no? Entonces, esta es la forma más severa, digamos, de cierre del tubo neural. Acá prácticamente todo el tubo neural está abierto, como lo que estamos viendo acá, con exposición incluso de la parte, digamos, craneal y de la parte de la médula, ¿no? Acá no, lo que vamos a observar es que no hay meninges, no hay vértebras, tampoco hay piel, no todo está abierto a este nivel,
con la exposición de estas estructuras, ¿no? Y la craneomielosquisis significa que también afecta al encéfalo, no solamente, digamos, la lesión es a nivel de la médula, sino también compromete el encéfalo, ¿no? Entonces, en la mielosquisis vamos a observar la forma, digamos, es a nivel de la columna, ¿no? Acá. Y, digamos, en la craniomielosquisis vamos a ver que hay compromiso de lo que es, digamos, la parte del encéfalo, ¿no? Estos casos son incompatibles con la vida, generalmente son óbitos fetales si es que, digamos, llegan hasta más de las 35 semanas, ¿no? Y son bien raros, o sea, los casos que se pueden ver, algunas veces están, digamos, en los museos, ¿no? O están en frascos con formol para docencia. Otro defecto que también se observa en el desarrollo del tubo neural, digamos, es cuando a nivel, digamos, craneal, no se ha completado el cierre de este neuroporo anterior y vamos a tener la ausencia del encéfalo. Entonces ahí vamos a ver que prácticamente de lo que es el rostro va a haber como, digamos, una ausencia de lo que es la parte del cráneo y vamos a ver acá al niño con ausencia de masa encefálica, de la parte craneal incluso, ¿no? Otro que podemos observar es que también a nivel, digamos, como habíamos visto, hay, digamos, según esta nueva propuesta, tenemos que hay cierres, hay, digamos, otra manera de poder cerrar, ¿no? Entonces, cuando hay un defecto a nivel frontal, podemos observar este tipo de lesiones, ¿no? Acá estamos viendo, por ejemplo, un encefalocele frontal. Entonces acá vamos a tener, digamos, lesión a nivel, digamos, del hueso frontal, vamos a tener meninges y también vamos a tener la parte, digamos, encefálica, ¿no? Entonces acá tenemos un encefalocele frontal por un defecto, digamos, de cierre a nivel, digamos, de esta área, ¿no? Puede ser también a nivel lumbosacro, y acá tenemos igual la formación de esta área nodular a nivel lumbar en la que también el neuroporo posterior no se ha cerrado. Entonces hay un disrafismo espinal, ¿no? Ahora, de todas estas lesiones que hemos visto, ¿cuál es la más frecuente? Es esta que se da a nivel, digamos, espinal, ¿no? Acá estamos viendo otros defectos, vean, acá a nivel occipital, este también que puede comprometer la parte facial, acá habíamos visto el espinal, ¿no? Y acá estamos viendo esa área deprimida, ¿no? Que les decía. La que constituye la espina bífida oculta, ¿no? Como sabemos, ahora se sabe, por ejemplo, que para, digamos, prevenir estos defectos del lesiones o que se dan a nivel del tubo neural, es importante, digamos, el aporte de ácido fólico a las personas mamás que están, digamos, en etapa de gestación, ¿no? Para poder prevenir estas lesiones y, digamos, hay un tiempo de tratamiento, ¿no? Ahora, la neurulación secundaria también es otro proceso que va, digamos, a completar la parte, digamos, que corresponde al desarrollo de los segmentos sacro y coccygeos de la médula espinal con sus respectivos nervios, ¿no? Ahora, se dice, por ejemplo, que a este nivel también se van a dar, digamos, alteraciones, se van a dar, digamos, lesiones, y esto ocurre más o menos en el día 24º, ¿no? Entonces, como vemos acá, en esta parte, digamos, de la columna, acá estamos viendo los somitas. Todos estos van a constituir los somitas. Como sabemos, acá, digamos, en esta etapa ya se tiene, digamos, la separación, ¿no? De lo que es la parte de la columna cervical, la parte de la columna dorsal, lumbar y sacra, ¿no? Ya se ha, digamos, dividido cada uno, digamos, cada una de las somitas a qué estructuras van a formar, ¿no? Entonces, en esta neurulación secundaria vamos a ver el desarrollo de esta parte distal de acá. Ahora,
Algunos textos hacen mención y dicen que, por ejemplo, a nivel, digamos, de los humanos no tiene, digamos, tanta trascendencia como lo que es, digamos, la parte de la neurulación primaria que corresponde a lo que es, digamos, el encéfalo y la médula espinal, ¿no? Generalmente las lesiones o, digamos, esta neurulación secundaria tiene menos efectos, digamos, lesionales, ¿no? Acá estamos viendo, por ejemplo, ya la parte final del tubo neural donde ya está llegando a la parte distal, que sería la parte sacra, en la que vamos a ver que a nivel, digamos, vamos a tener la presencia de unas células que van a formar los cordones medulares, ¿no? Que estamos viendo ya en esta parte terminal caudal, ¿no? Estas células que van a formar los cordones medulares también van a formar una estructura tubular, ¿no? Con una parte, digamos, abierta hacia la parte central y que se llama cavitación, ¿no? Entonces, estas estructuras también empiezan a aproximarse, a elongarse y, digamos, entran en unión con lo que es el tubo neural, ¿no? Al final va a formarse, digamos, una sola estructura, la continuación del tubo neural y, digamos, esta parte del cordón medular, ¿no? Entonces, para formar una sola estructura. Esto debe quedar ahí, ¿no? Digamos, ya que en esta última parte vamos a tener lo que sería, digamos, ya la parte de los nervios que van a inervar todo lo que es, digamos, los miembros inferiores, ¿no? Y también vamos a tener, por ejemplo, algunas lesiones como por ejemplo una persistencia y un continuo desarrollo de estas estructuras vestigiales van a dar lugar a lo que llamamos el atavismo, ¿no? Entonces, esto va a hacer que siga creciendo tanto, digamos, vértebras y también parte, digamos, de tejido nervioso y forme como una estructura, como una cola, ¿no? Primitiva, y que algunos niños pueden incluso nacer con estas lesiones, ¿no? Como vamos a ver acá. Acá tenemos, por ejemplo, vean, pueden hacer con esta especie de apéndices. Algunas veces dentro encontramos fragmentos de cartílago o, digamos, pequeñas estructuras de tejido óseo compacto o esponjoso, o bien solamente es tejido conjuntivo y piel, ¿no? Como lo que estamos viendo acá, ¿no? Pueden aparecer este tipo de apéndices. Y como ustedes pueden ver, por ejemplo, el tratamiento quirúrgico con hacer un corte y el retiro, pues digamos, no hay mayor compromiso porque no hay, digamos, tejido nervioso, ¿no? Solamente es la parte distal de piel y tejido conjuntivo la que ha empezado a crecer y a desarrollar. Entonces, el embrión completa su desarrollo con del sistema nervioso con una neurulación primaria y una neurulación secundaria, ¿no? Esta neurulación secundaria va a formar la parte distal de la médula y los nervios que van a inervar a los miembros inferiores. Para otros defectos que también se han visto, digamos, en esta neurulación secundaria, va a acarrear, digamos, alteraciones a nivel de los cuerpos vertebrales de la columna, ¿no? Puede ser, digamos, que tengamos una médula que tenga, digamos, dos espacios y vamos a ver que que corresponde a una hemimédula, ¿no? En un mismo saco dural. Acá tenemos dos espacios que se pueden ver incluso en una TAG, ¿no? Ahora puede ser también que tengamos otra lesión que es la médula fijada. Vamos a ver que hay un cono medular anormalmente largo, ¿no? Como lo que estamos viendo acá. Y que, digamos, la parte final ya queda solamente como una estructura filiforme alargada, ya formada solo por tejido conjuntivo. Acá ya no vamos a encontrar, digamos, partes óseas, cuerpos vertebrales ni tejido nervioso, no solamente tejido conjuntivo. Entonces, una vez que, digamos, ya se ha llevado a cabo el cierre y la formación de estas estructuras, tanto, digamos, el cierre del neuroporo superior y el neuroporo inferior, vamos a ver que ya también continuamos con lo que es el desarrollo de la parte, digamos, del encéfalo, ¿no? Entonces, acá vamos a ver que va a haber, digamos, una diferenciación
para lo que es, digamos, la formación de lo que va a ser ambos hemisferios cerebrales. ¿No? Vamos a ver, este proceso se va a llamarse la encefalización y va a formar las vesículas encefálicas, ¿no? Primitivas que conocemos y que son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Entonces, estas vesículas van a ser, digamos, como unas formaciones nodulares en la parte, digamos, craneal del tubo neural, ¿no? Entonces, en un inicio vamos a llamar las vesículas primarias, que más o menos se desarrollan hasta en la tercera semana del desarrollo gestacional, y vamos a ver que primero tenemos el prosencéfalo, ¿no? Entonces, este prosencéfalo va a formar lo que es el cerebro anterior, el mesencéfalo, el cerebro medio, y el romboencéfalo, el cerebro posterior. Ahora, este tubo neural hacia esta parte craneal va a sufrir tres flexuras o, digamos, o flexiones o divisiones, ¿no? Vamos a tener primero una flexura cefálica que va a ser, digamos, a nivel del mesencéfalo y esto ocurre más o menos a nivel de la tercera semana al finales de la tercera semana del desarrollo gestacional, ¿no? Acá vamos a tener esta primera flexura cefálica, ¿no? Como que vamos a ver que se va, digamos, ya a diferenciar entre lo que va a ser, digamos, el prosencéfalo, el mesencéfalo, ¿no? Y el rumboencéfalo, esta parte de acá. Entonces, va a formarse, digamos, como una especie de la forma de un ganchito en la que se va a ir elongándose, se va a ir multiplicando las células y diferenciándose, ¿no? Entonces, conforme avanzan los días, vamos a ir viendo, por ejemplo, que estas vesículas, que al inicio es una sola, ya va a formar dos, ¿no? Porque vamos a tener que en los hemisferios cerebrales vamos a tener cerebro o vamos a tener el hemisferio derecho e izquierdo, ¿no? Entonces vamos a ir, por ejemplo, viendo que estas estructuras también ya van a ir tomando otra nomenclatura, ¿no? Entonces las flexuras vamos a ver a nivel cefálico, tenemos a nivel del mesencéfalo, esto ocurre al final de la tercera semana del desarrollo gestacional, ¿no? La otra flexura va a ser entre el romboencéfalo y la médula espinal. Acá estamos viendo la otra, esto es más o menos a principios de la quinta semana del desarrollo gestacional y la pontina va a ser entre el metencéfalo y el mielencéfalo, ¿no? Ya digamos más hacia esta parte ya distal al final de la quinta semana del desarrollo gestacional. Entonces estas vesículas ya entrando digamos a la quinta semana vamos a llamarlas vesículas secundarias. Entonces vamos a ver que ese prosencéfalo va a formar dos vesículas, ¿no? Que van a corresponder al hemisferio derecho e izquierdo, ¿no? Luego vamos a ver la formación del diencéfalo, luego vamos a ver el mesencéfalo. Entonces lo que es el prosencéfalo va a quedar como telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo va a quedar como mesencéfalo, que es la parte media. Y digamos ya la parte distal va a formar, digamos ya la parte final que va a corresponder a lo que es, digamos, el cerebelo y ya la parte distal, la médula. Acá tenemos el prosencéfalo, va a formar las dos vesículas para ambos hemisferios cerebrales. Acá tenemos una sola, un prosencéfalo primario. Cuando ya forma las dos vesículas, va a ser un prosencéfalo secundario. Entonces, este prosencéfalo va a formar este prosencéfalo secundario y el diencéfalo. El mesencéfalo queda como mesencéfalo y haríamos la parte distal, el romboencéfalo, como su nombre también hace mención, parece, digamos, un rombo. Este va a formar la parte del metencéfalo y el mielencéfalo, ¿no? Vamos a tener dos divisiones y ya la diferenciación de lo que va a constituir la médula espinal. Acá tenemos las dos vesículas que van a formar los hemisferios cerebrales. Vamos a tener también ahí la lámina terminal. Vamos a tener los núcleos de la base, el bulbo olfatorio y el primer nervio craneal, ¿no? Igualmente, esta parte
A este nivel del telencéfalo también vamos a ver que hay una estructura importante que va a constituir el hipotálamo, ¿no? Luego vamos a ver el mesencéfalo, que sería, digamos, ya la segunda división. Ahí vamos a tener el techo de los ventrículos, el tegmento, los pedúnculos cerebrales y, digamos, la formación del tercer y cuarto nervio craneal, ¿no? Luego vamos a ver el desarrollo del metencéfalo. El metencéfalo va a formar lo que es la protuberancia, el cerebelo, los nervios craneales quinto, sexto, séptimo y octavo, ¿no? El mielencéfalo va a formar ya, digamos, el bulbo raquídeo, los nervios craneales noveno, décimo, once y doceavo, ¿no? Y el diencéfalo va a formar el epitálamo, las estrías medulares, los núcleos avenulares, la comisura posterior, epipsis, el tálamo, subtálamo e hipotálamo, ¿no? Ahora, algunos textos, por ejemplo, no hacen, digamos, una separación entre lo que es las estructuras del tálamo, ¿no? Tanto, digamos, el subtálamo, el hipotálamo y el infundíbulo están todos acá dentro del diencéfalo, pero hay otros textos que, digamos, colocan al hipotálamo en el telencéfalo, ¿no? Por su cercanía, digamos, al nervio óptico. Ahora también hay otras estructuras, como habíamos visto, que están, digamos, en la parte central del tubo neural, habíamos visto que va a constituir posteriormente lo que van a ser los ventrículos, ¿no es cierto? Y a nivel, digamos, de la médula espinal va a constituir el agujero del epéndigo, entonces, por donde circula el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, este líquido cefalorraquídeo, ¿dónde se produce? En los plexos coroideos, ¿no? Y donde se reabsorben las granulaciones aracnoideas. Este líquido va, digamos, permitir, digamos, tener, digamos, una protección a lo que es la masa encefálica y a la médula, ¿no? También a lo que corresponde a las otras estructuras, a los nervios, ¿no? Entonces, ahora, el telencéfalo, como sabemos, va a formar tanto, digamos, el hemisferio derecho e izquierdo, ¿no? Como les había dicho, y posteriormente va a formar, digamos, dos o mejor dicho, se van a denominar dos estructuras telencéfalo laterales, ¿no? Estos dos lados y la parte medial. El diencéfalo va a formar lo que es el dielocele, el mesencéfalo va a formar el mesocele, el metencéfalo va a formar el rombocele y la médula espinal el conducto central. Todas estas terminaciones de cele significa que hay un espacio como una cavidad. Entonces, este telocele lateral van a formar o van a constituir los ventrículos laterales, ¿no? Y acá el ventrículo medio, ¿ya? Entonces, todo esto va a tener, digamos, va a continuar con esas partes, digamos, no solo, digamos, que tienen un espacio, sino que las podemos, digamos, cuando hacemos los cortes del cerebro, podemos observar en los ventrículos, ¿no? Que son como una especie de cavidades donde encontramos líquido cefalorraquídeo, ¿no? Acá tenemos los agujeros, por ejemplo, tenemos el foramen interventricular o foramen de Monro. Esto permite el paso del líquido cefalorraquídeo de los ventrículos laterales al tercer ventrículo, ¿no? Acá tenemos otros agujeros que son los foramen lateral, el de Luschka, y el medial, el de Magendie, ¿no? También permite el paso del líquido cefalorraquídeo hacia el espacio subaracnoideo, ¿no? Entonces, todos estos agujeros permiten, digamos, en la circulación del líquido cefalorraquídeo, en cierta manera, la lubricación y la protección de la masa encefálica, ¿no? Entonces, acá a nivel del telencéfalo, que ya digamos es la parte ya terminal de la división, vamos a tener los ventrículos laterales. En el diencéfalo tenemos el tercer ventrículo. En el mesencéfalo vamos a tener el acueducto de Silvio. A nivel del metencéfalo tenemos el cuarto ventrículo y a nivel, digamos, del mielencéfalo vamos a tener el cuarto ventrículo va a tener una porción superior que va a estar en el metencéfalo y una porción inferior que va a estar en el mielencéfalo, ¿no? Y en la médula espinal vamos a tener el conducto central o ependimario, ¿no?
Entonces, a nivel también de, digamos, a nivel de estas áreas también se puede dar, digamos, diversas malformaciones, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una de ellas la hidrocefalia, en la que vemos, por ejemplo, que hay una excesiva formación de lo que es líquido cefalorraquídeo en la cavidad craneal, ¿no? Ahora, esto se puede dar, digamos, no solamente por malformaciones congénitas, se puede dar también por procesos infecciosos o por lesiones tumorales, ¿no? Puede, digamos, haber, digamos, una falta del cierre, por ejemplo, en las estructuras óseas que permitan también que se vaya acumulando líquido, ¿no? Ya que estamos viendo, por ejemplo, los ventrículos bien abiertos, bien dilatados, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que la cabeza del bebé también está incrementada en volumen, ¿no? Ahora esto lo vemos, digamos, en recién nacidos. En personas ya mayores vamos a verlo, por ejemplo, que acompañan a lesiones tumorales, a masas tumorales que pueden desarrollarse en el parénquima cerebral y también pueden acarrear, digamos, por efecto de masa, una acumulación de líquido cefalorraquídeo y generar también lesiones como consecuencia de este exceso de líquido, ¿no? O en procesos infecciosos como meningitis, entre otros, ¿no? Encefalitis. Entonces, a esta hidrocefalia, cuando, digamos, ocurre en los niños, lo que se hace, digamos, es un tratamiento quirúrgico. Se le coloca una válvula de drenaje, ¿no? Para que pueda drenar el líquido y evitar, digamos, que el encéfalo esté a presión, ¿no? Ahora también vamos a tener, por ejemplo, acá estamos viendo un embrioncito en formación, ¿no? Entonces, generalmente los estudios que se hace se está trabajando, digamos, con animales pequeños, ¿no? En los que, digamos, se puede, digamos, eh, hacer un seguimiento día por día, cómo está, digamos, desarrollándose el embrión, ¿no? De esa manera, digamos, se puede fijar en formol y se puede observar el desarrollo de las diferentes estructuras, ¿no? Esto que estamos viendo, por ejemplo, en esta foto, podemos esquematizarla, ¿no? Digamos, se toman fotos en el microscopio electrónico y esto también nos permite ver, digamos, esa diferenciación de las diferentes estructuras. Eso que nosotros veíamos, por ejemplo, la formación, digamos, de esas flexuras a nivel cefálico, a nivel, digamos, del telencéfalo, del diencéfalo, lo vamos a observar a estos niveles, ¿no? Esas rayitas que habíamos hecho de las flexuras también se puede divisar porque nos va a permitir, digamos, ver cuál de las estructuras es la que posteriormente, por ejemplo, está en crecimiento y va a formar, en este caso, lo que va a ser los hemisferios, ¿no? La parte medial, vamos a ver que va a formar lo que es, digamos, el cerebelo, y acá hacia esta parte vamos a ver lo que corresponde al tronco cerebral y la médula espinal, ¿no? Acá estamos viendo, por ejemplo, conjunto con las somites, que son las estructuras que posteriormente van a formar, digamos, la parte ósea, los cuerpos vertebrales y las costillas, ¿no? Y la parte muscular. Ahora, todo esto tiene, digamos, una regulación molecular, ¿no? Seguramente ustedes también lo van a ver en los libros y vamos a ver que hay factores que van a inducir la diferenciación de cada una de estas estructuras, ¿no? No es, digamos, que se da al azar, sino tenemos factores moleculares que van a, digamos, regular y van a direccionar el desarrollo de las diferentes estructuras del sistema nervioso, ¿no? Por ejemplo, acá hacemos mención a algunas estructuras. Tenemos al OTX2 que va a dirigir la diferenciación de lo que es el prosencéfalo y mesencéfalo, ¿no? Y el GBX2 que va a dirigir lo que es el romboencéfalo. Entonces, de esta manera, digamos, estos factores moleculares hacen, por ejemplo, que se haya, digamos, una diferenciación, una separación. No son como que, digamos, factores que dirigen y establecen un límite hasta dónde, digamos, es el crecimiento celular, hasta dónde es la diferenciación, ¿no? Porque cada una de las estructuras tiene diferente celularidad.
por ejemplo, a nivel de lo que es, digamos, el encéfalo, vamos a tener, por ejemplo, una ubicación de lo que es la sustancia gris hacia la parte periférica y la sustancia blanca hacia la parte central. A nivel del cerebelo vamos a ver otra disposición, ¿no? Y a nivel de la médula igualmente. Entonces, todas estas diferenciaciones van direccionadas por estos factores moleculares, ¿no? Que establecen los límites hasta donde, digamos, hay la diferenciación celular. Vamos a tener, por ejemplo, los centros de señalización, que son, digamos, como límites, digamos, como centrales que establecen hasta dónde, digamos, va a ir la diferenciación celular y cada vez, digamos, se va identificando nuevos factores moleculares, ¿no? Por ejemplo, acá hacemos mención a lo que es el WNT1. Este factor es importante, ¿no? Lo estamos observando acá como un organizador ísmico, ¿no? Que lo vemos, digamos, a nivel de la parte anterior de lo que sería, digamos, la parte del sistema nervioso central, lo que es el encéfalo. Entonces, por ejemplo, este factor WT1 está relacionado con lesiones tumorales, como por ejemplo, formaciones tumorales que se da a nivel del ojo, ¿no? Ahí vamos a tener, por ejemplo, los retinoblastomas. Tenemos también que tiene participación este WT1 con el tumor de Wilms, con los nefroblastomas. Entonces, son factores que están siendo relacionados con con el desarrollo también de estas otras lesiones tumorales, ¿no? Entonces, se ha visto, por ejemplo, que en este tipo de tumores, este factor WT1 está alterado, ¿no? Y así vamos viendo que todas estas moléculas las podemos encontrar en diversas alteraciones, ¿no? Y pueden ser medidas a través de estudios moleculares. Igual acá, para la diferenciación de lo que va a ser, digamos, ya la parte craneal del tubo neural hacia la diferenciación de lo que es el encéfalo y posteriormente, digamos, lo que va a constituir la médula espinal, ¿no? Acá, digamos, ya una vez que sea, digamos, ya individualizado, sea separado lo que va a ser, digamos, encéfalo, lo que es, digamos, cerebro, cerebelo, médula espinal, tronco cerebral, los pares craneales. Ya se sabe, digamos, cada una de estas estructuras, qué tipo celular va a tener, qué células van a diferenciarse, van a madurar y posteriormente va, digamos, el niño nace ya con estructuras que van a completar su diferenciación, su mielinización hasta cierta edad, ¿verdad? Entonces, en esta ya, la parte final, vamos a ver que esto que nosotros estamos viendo de repente, así macroscópicamente, la división de las vesículas, las primarias en secundarias, lo que es el prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, también, digamos, vamos a ver que ocurre una segmentación fina, ¿no? Que es, digamos, la diferenciación de lo que serían los neurómeros, ¿no? Estructuras más pequeñas que necesariamente tienen que verse ya, digamos, con otro tipo de exámenes, ¿no? Acá, por ejemplo, a nivel del prosencéfalo, vamos a ver que esta segmentación fina nos va a dar los prosómeros que van, digamos, del P1 al P3, ¿no? Y eso lo vamos a tener a nivel de la región talámica. A nivel del mesencéfalo, vamos a ver otras estructuras que son los mesómeros y que en cierta manera también no están tan bien definidos porque como van modificándose día a día, hay que, digamos, seguirlos, ¿no? En el romboencéfalo vamos a tener los rombómeros que van del R1 al R7 y en la médula espinal vamos a tener los mielómeros, ¿no? Que son más o menos 31. Entonces, estos más o menos corresponden a cada una de las estructuras, ¿no? Acá en la médula espinal irían, digamos, desde la cervical uno hasta la sacra, ¿no? Hasta la región sacra. Acá estamos viendo cómo se va, digamos, esta es una toma, digamos, de microscopía electrónica y acá estamos viendo parte de lo que va a constituir el tubo neural, ¿no?
Ahora, esta neurodiferenciación hace, digamos, que nosotros veamos cuáles son las células que vamos a encontrar a este nivel, ¿no? Como les había hecho mención, creo, en alguna de las diapositivas iniciales, cuando hacemos los cortes de embriones, que observamos a veces que son pequeñitos, ¿no? Muchas veces en los restos embrionarios o restos endouterinos que nos viene, digamos, de los abortos. A veces podemos identificar, ¿no? De repente un embrioncito de más o menos 1 centímetro o de repente de 1,5 centímetros, ¿no? Entonces lo enviamos para estudio, digamos, y se procesa como todos los tejidos. Y lo que observamos en algunas ocasiones son, digamos, eh, por ejemplo, el inicio de lo que es la diferenciación para el hígado, para lo que van a ser, digamos, los riñones o los pulmones, ¿no? A veces se observa, digamos, estructuras embrionarias primarias, ¿no? A este nivel, a estos niveles, ¿no? Igual también se va a dar a nivel cerebral, a nivel del cerebelo y de la médula espinal, ¿no? Entonces, esta neurodiferenciación nos va, digamos, a determinar los tipos celulares, ¿no? Cómo observamos a las estructuras celulares en estos niveles. Entonces, en un inicio, las células que se observan en el tubo neural van a tener, digamos, va a ser un neuroepitelio pseudoestratificado. Quiere decir que, digamos, están los núcleos a diferentes niveles, ¿no? Uno está arriba, otro está en la parte medial, otro más arriba. Eso es pseudoestratificación, que están a diferentes niveles, ¿no? Ahora, estos núcleos también, o estas células también, como estamos viendo, día a día van diferenciándose, van, digamos, tomando digamos, su punto final, como diríamos, ¿no? Entonces van a ir diferenciándose a lo que, digamos, va a quedar, por ejemplo, lo que es neuronas, ¿no? Lo que es glía, por ejemplo. Entonces, cada una de ellas va a ir diferenciándose. En un inicio vemos células germinales o células embrionarias parecidas, como les había hecho mención en un inicio, ¿no? Acá a nivel del tubo neural vemos esta pseudoestratificación y el epitelio lo vamos a ver, ¿no? Como que están acá células unidas a diferentes niveles. Entonces, en esta neurohistogénesis, vamos a ver, por ejemplo, que de esa célula progenitora primaria que habíamos visto en el tubo neural, vamos a ver que a partir de ella se van a originar lo que van a constituir las neuronas y la parte glial, ¿no? Entonces acá vamos a ver, por ejemplo, de una célula progenitora se va a originar la glía, como también van a originar las neuronas, ¿no? Al originarse las glías, vamos a tener la formación de lo que va a ser, por ejemplo, el astrocito, el oligodendrocito, entre otros, ¿no? Luego vamos a ver, por ejemplo, lo que va a ser, digamos, el neuroblasto, que va a originar posteriormente, digamos, a las neuronas, ¿no? Acá tenemos un neuroblasto apolar, luego vamos a ver bipolar con dos extremos, luego unipolar y ya vamos a ver, por ejemplo, a una neurona madura, una neurona multipolar. Entonces, de esa manera, las células, conforme, digamos, avanzando el desarrollo embrionario, el desarrollo, digamos, del embrión y luego el feto en formación, vamos a ir viendo cómo se va diferenciando estas células, ¿no? De tal manera que vamos a poderlas identificar. Entonces, ahora, ¿cómo, digamos, ya nos damos cuenta de que estamos ya, digamos, ya con estructuras casi ya determinadas, ¿no? Por ejemplo, cuando el niño nace, vamos a ver ya neuronas ya formadas, ¿no? Pero que van a completar su mielinización posterior al nacimiento, ¿no? Igual. Igualmente, en estas etapas también vamos a ver la participación de otras moléculas que también van a hacer, digamos, la diferenciación hacia las diferentes células o grupos celulares que vamos a tener, ¿no? Acá vamos a ver neuroregulinas, neurogeninas que participan en esta neurogénesis, ¿no? Y acá también la gliogénesis, que es, digamos, la diferenciación a todo lo que es la glía. Vamos a ver un aumento de estos factores, ¿no? Del GFAC y una disminución de la neuroregulina. Entonces, estos neuroblastos,
como les decía, empiezan a proliferar, empiezan a crecer y debemos tener bastante cuidado, digamos, digamos, formación, ¿no? Muchas veces las mamás sufren, digamos, efectos de, por ejemplo, radiación o procesos, digamos, pueden ser procesos infecciosos en los que aumenta la temperatura, ¿no? Entonces, la radiación, el aumento de la temperatura, lesiones genéticas pueden, digamos, llevar a alteración en el desarrollo de estos neuroblastos, ¿no? Y también los mismos microorganismos o agentes infecciosos pueden dañar estos neuroblastos. Entonces, ya los niños nacen con alteraciones, ¿no? Otra cosa que debemos tener también en cuenta es que no solamente, digamos, se van a alterar en esta parte de neuroblastos, sino también se pueden alterar cuando ya, digamos, las neuronas se han diferenciado en lo que es, digamos, la parte motora y sensitiva, ¿no? Pues acá tenemos en este esquemita, por ejemplo, a lo que sería, digamos, un glioblasto, ¿no? Una célula progenitora que nos va a dar lugar, por ejemplo, acá tenemos a lo que es un astrocito fibroso, a lo que es un oligodendrocito, luego vemos acá un astrocito protoplasmático, ¿no? Entonces, cada una de ellas va a dar origen a diferentes líneas celulares, ¿no? Pero, ¿quién es, digamos, la que es la célula que va a diferenciar y que va a dar lugar al gliobasto? Va a ser el neuroepitelio, ¿no? Este neuroepitelio, por una parte, va a formar el neuroblasto y el glioblasto, ¿no? Que serían las dos células principales a nivel del sistema nervioso que tenemos, ¿no? El neuroblasto va a formar generalmente todo lo que son las neuronas y el glioblasto va a formar todo lo que es, digamos, la parte del soporte, ¿no? Los astrocitos, oligodendrocitos, la microglia, entre otros, ¿no? Y acá el neuroepitelio también va a formar, aparte de las neuronas, va a formar ese epitelio que está, digamos, a nivel del epéndimo, ¿no? De ese agujero que habíamos visto que incluso se aparecía o estaba presente desde lo que se había formado el tubo neural, ¿no? Y quedaba a nivel de médula como el agujero ependimario y a nivel, digamos, de la parte del sistema nervioso central, quedaría como los ventrículos, ¿no? Entonces, a nivel de estos ventrículos, vamos a tener estas células que van a estar tapizando toda esa parte interna. En la médula espinal también vamos a tener, digamos, las diferentes estructuras que tiene la médula, tiene, digamos, una distribución, una posición diferente a lo que es, digamos, el cerebro y el cerebelo, ¿no? Esta médula espinal, como sabemos, es, digamos, la parte distal de lo que es el tubo neural, ¿no? Entonces, como vemos, va a tener la parte central, que es, digamos, la parte de la luz del tubo, que es, digamos, va a constituir el conducto central o el conducto ependimario, ¿no? Entonces, alrededor de esto vamos a ver, digamos, una capa de células ependimarias que están acá de color rojito. Estas serían las células que están rodeando este agujero. Luego vamos a tener la capa intermedia, que es la capa del manto, y que sería, digamos, la capa subventricular, ¿no? Esta que está de acá de amarillito. Luego vamos a ver ya la capa, digamos, marginal, que sería esta, la sustancia blanca, ¿no? En la médula. Entonces, ¿en qué día más o menos se forman estas capas? La capa ependimaria, este epitelio que está tapizando el conducto central, llega a formarse y completar su desarrollo entre la séptima y 16ª semana del desarrollo gestacional, y la capa marginal que va a formar la sustancia blanca entre la 12ª y la 24ª semana del desarrollo gestacional. Entonces, esta médula también entra, digamos, en diferenciación y ahí vamos a ver, digamos, la parte de lo que corresponde. Acá estamos viendo la parte del conducto central, las células ependimarias o el neuroepitelio que rodea el agujero. Luego vamos a ver lo que corresponde a la sustancia blanca, que sería esta área que está acá, y la parte más periférica y a la parte marginal, ¿no? Entonces es la capa que le llamamos la capa del manto.
Acá vamos a ver todo lo que corresponde, digamos, a los neuroblastos ubicados en esta zona que van a formar las neuronas del asta anterior y del asta posterior. Igualmente, a nivel de la médula también vamos a tener eh, factores moleculares que van a dirigir la diferenciación y, digamos, la separación, la individualización de cada una de las partes de la médula, ¿no? Tanto de la médula cervical, dorsal, lumbar y sacra, ¿no? Entonces, en la médula espinal, al final vamos a ver, digamos, que se ha separado en lo que son, digamos, la parte que va a corresponder a la parte sensitiva y motora, ¿no? Como sabemos, de la médula salen, digamos, las raíces nerviosas que posteriormente se unen para ir y terminar en el órgano efector, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos la parte central que va a corresponder, digamos, a la luz del tubo neural o el canal central o conducto central. Alrededor de ese tubo vamos a tener el neuroepitelio que va a formar lo que son las células ependimarias que estarían acá alrededor. Luego vamos a ver la formación ya y separación de lo que serían las astas posteriores y que corresponderían, digamos, a las neuronas de asociación, las placas alares que también le llamamos. Luego tenemos las placas basales o cuernos anteriores o astas anteriores y que van a formar también las raíces del nervio anterior, ¿no? Luego vamos a ver también hacia la parte central, la sustancia intermedia del manto. Y la parte periférica la vamos a llamar capa marginal, ¿no? Lo que está rodeando a esta parte central. Acá tenemos otra ya diferenciación. Tenemos la placa del techo, tenemos las placas alares a ambos lados, las placas basales y la placa del suelo, ¿no? Ya la médula también va a ir diferenciándose hasta quedar, digamos, en esta estructura que parecen, digamos, las alas de una mariposa, ¿no? Tenemos el tabique medio, posterior, el surco anterior. Tenemos el asta anterior, la parte motora, o que correspondería a la placa basal, y las placas alares a la parte sensitiva, ¿no? De ambos, de ambas astas salen las raíces, salen los nervios, se juntan para llegar al órgano efector, ¿no? Pues cuando hacemos un corte histológico, ¿qué es lo que vamos a ver? Acá tenemos el cuerpo de la vértebra. Obviamente, como recién se está, digamos, formando el bebé, lo que vamos a ver acá es solamente tejido cartilaginoso. Entonces, lo que vamos a ver acá son condroblastos, ¿no? Son los, digamos, las células que van a formar el cartílago, pero las células embrionarias. Entonces, a esas células que van a formar cartílago las llamamos condroblastos. Entonces, son células primitivas. Y acá estamos viendo un cuerpo vertebral primitivo, básicamente en la que se hallan condroblastos. Igual acá también estas estructuras que están adyacentes y que, digamos, forman parte de lo que es el cuerpo vertebral, ¿no? Hacia esta parte central tenemos la médula, tiene esa forma más o menos como habíamos visto, con sus placas, la parte motora y la parte sensitiva, ¿no? Acá tenemos lo que correspondería, digamos, a los riñones primitivos. Acá tendríamos lo que corresponde al tubo intestinal o, digamos, al intestino. Entonces, de esa manera, como ustedes pueden ver, son estructuras embrionarias, ¿no? Entonces, ¿cómo es, digamos, en qué etapa, por ejemplo, está la formación del riñón o la formación también de los pulmones, ¿no? ¿En qué etapa está cada una de ellas? Acá otro corte histológico, vean. Prácticamente todas las células se parecen, son casi similares, células indiferenciadas, pequeñitas, basófilas. Acá distinguimos el conducto central, este epitelio que está acá, está como digamos un epitelio alargado, vendría a ser el neuroepitelio de lo que va a quedar posteriormente para las células ependimarias. Acá está, vemos el neuroepitelio que está rodeando el conducto central. Este conducto central, como habíamos visto, está es desde que se forma el tubo neural
y constituyen la médula, el conducto ependimario y a nivel del encéfalo los ventrículos, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos lo que correspondería a la sustancia gris y esto a la sustancia blanca, ¿no es cierto? Acá está todo lo que es la sustancia blanca y la sustancia gris. Entonces, en la médula espinal también tenemos que la médula esta va a estar ocupando el canal central de la columna, ¿no? Entonces, esta columna, como sabemos, está formada por los cuerpos vertebrales que van, digamos, desde la primera vértebra, ¿no? Hasta la parte, digamos, distal, donde, a nivel sacro. Entonces, la médula en el momento del nacimiento llega más o menos hasta la segunda lumbar y cuando digamos ya la persona está adulta llega hasta el borde inferior de la primera lumbar, ¿no? Entonces acá vamos a ver que el desarrollo también de estas estructuras culmina con la mielinización, ¿no? Que comienza más o menos en la 11ª semana del desarrollo gestacional y llega a completar su desarrollo hasta los 2 años, ¿no? Por eso que es importante, digamos, la nutrición, la alimentación adecuada y los cuidados necesarios para, digamos, permitir un desarrollo adecuado de lo que es el sistema nervioso en los niños, ¿no? Ahora también debemos recordar algo que es importante, la barrera hematoencefálica, ¿no? Esta barrera hematoencefálica viene a constituir como un filtro que va, digamos, a permitir la selección de qué moléculas, qué sustancias van a ingresar a la parte del cerebro, ¿no? Entonces, esta barrera hematoencefálica se forma desde, digamos, su inicio está desde la 8ª semana de desarrollo hasta la 35ª semana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a permitir? Va a permitir, digamos, el ingreso solamente de sustancias nutritivas, oxígeno hacia la parte, digamos, del tejido nervioso que está en formación, ¿no? De esa manera, esta barrera hematoencefálica, a través, digamos, de estas células que forman, que son formadas a través de los cuerpos, ay, se me fue de la cabeza. Ah, ay, disculpen, pero se me ha ido de la cabeza mm, ay, no, no me acuerdo, esperen un ratito, a ver. Se me ha ido de la cabeza. ¿Dónde se forma la barrera? Ay, espérense, déjenme acordarme. Como tengo miles de cosas en la cabeza. mm, a ver, es donde se forma el líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? ¿Qué les había dicho? Tenemos ahí. Ah, chicos, disculpen, se me ha ido de la cabeza. No, 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 ahorita estoy en mil cosas. Entonces, se inicia su formación hacia la 8ª semana y el fin de desarrollo es a la 35ª semana de desarrollo gestacional, ¿no? Entonces, esta barrera, como les digo, impide el ingreso de gérmenes, de microorganismos o de sustancias tóxicas que puedan dañar el desarrollo de lo que es el sistema nervioso central, la formación incluso de las terminaciones nerviosas de las sinapsis que se están dando, ¿no? Tanto a nivel cerebral como también, digamos, a nivel de la formación de los axones en los nervios, ¿no? Entonces, todo esto está protegido y de esa manera, digamos, el sistema nervioso puede completar su desarrollo, ¿no? Acá tenemos algunas de las malformaciones que se observa y que generalmente lo observamos, por ejemplo, casi la mayoría de los hospitales tienen sus museos en el área de patología y ahí podemos, digamos, ver en los frascos, ¿no? Ustedes acá están viendo, vean, lesiones tumorales, niños que nacen sin cerebro, la mayoría son anencefálicos o vean, digamos, cómo tienen estas malformaciones, no solamente, digamos, con lesiones.
que a veces son, digamos, fuera, digamos, de nuestra imaginación, ¿no? Que puedan hacer con prominencias de los globos oculares o lesiones tumorales o diversas ausencias, no solamente, digamos, a nivel del sistema nervioso, sino también como que estamos viendo a nivel, digamos, de la columna cerebral, ¿no? Bien, chicos, hasta acá habríamos llegado. Si tuvieran alguna pregunta. A ver, están ahí, están cansaditos, creo, después de lo que han dado vuestro examen, ¿no? Sí, doctor. Ya me imagino cómo habrán terminado. ¿Y por qué están así tan ajustados, ah? ¿O ya están por dar exámenes? Es que volvimos a dar el examen Ah, y el que el anterior lo cancelaron. eso a veces pasa, ¿no? Que se juntan y se cruzan las clases. Eso es no solamente es, digamos, un inconveniente, porque si no, también hasta es uno lo que has, el tiempo que te queda a veces es corto para poder estudiar, ¿no? Y ni siquiera se termina de leer o quieres completar de hacer tus esquemas y ni siquiera has terminado y vas a dar un examen, luego se viene otro examen, ¿no? Pues es importante que tengan ustedes técnicas, métodos de estudio para ir, digamos, haciendo vuestros ficheros, porque es difícil, o sea, no se puede ni siquiera terminar de leer un libro, ¿no? Y lo que nosotros los profesores podemos darles, pues es una parte de todo, ¿no? O sea, para que algo pueda quedarles en clase, ¿no? Y ya me acordé ya, son los plexos coroideos lo que les estaba diciendo, quienes forman el líquido cefalorraquídeo. Ay, cómo se me fue de la cabeza. Bien, chicos, si no hubiera ninguna pregunta, les digo, ¿cuándo es vuestro examen de sistema nervioso? Creo que es el lunes o cuándo es. Creo que acá de 2 semanas. Ay, ¿por qué no se han apurado tan rápido? Porque ayer me avisaron y hoy día ya era la clase, ¿no? Y me mandaron decir que no se podía mover, que sí o sí tenía que hacerse, ¿no? El problema es que también hay otros grupos que tienen otras clases, hay compañeros que también están llevando extra programático, ¿no? Y a veces también se cruza y es un poco pesado. De igual forma, espero que les sirva la clase y ya completamos la parte que corresponde al sistema nervioso en la siguiente reunión. Bien, chicos, gracias por vuestra atención. Ya les mando el PPT con vuestro delegado, ¿no? Vayan, almuercen y descansen un poco. Gracias, doctora, cuídese. Ya, chao, chicos, ustedes también, cuídense.